Buenos días, tardes y noches, independientemente del horario que nos estén mirando. La lección del día de hoy tiene que ver con lo que es la parte de la recolectando evidencias. Cabe recalcar el patio de juegos que nosotros vamos a realizar o vamos a utilizar es el movedor de discos. Vamos a seleccionarlo para poder trabajar el día de hoy. Listo. ¿En qué consiste esta lección del día de hoy? La lección del día de hoy consiste en mover directamente el robot móvil hacia adelante, recoger el disco, agarrarlo, mover directamente otra vez hasta el final y soltarlo. Y así sucesivamente. Para esto nosotros vamos a empezar nuestro código directamente, como siempre lo hacemos, con un evento denominado cuando empieza. El cuando empieza, recordemos que simplemente se utiliza cuando nosotros queremos empezar a mover lo que es el carro. Tenemos igualmente también lo que es la parte de que tenemos que seguir adelante. Y para eso, primero antes que nada, nosotros debemos saber que cada disco está en un sector completamente diferente. ¿A qué me refiero? Entonces, yo comienzo aquí y cada cuadro son 200 milímetros. Entonces tenemos 200, 400, 600 y 800. Pero el segundo está a 1000, 1200. El tercero está a 1400, 1600. Es decir, que cada disco tiene un apartado de 400 milímetros después de la primera recogida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a comenzar a saber que si nosotros queremos realizar un procedimiento, tengo que hacer uno, 2 y 3. Entonces vamos a programar de que vaya haciendo una y otra vez. Para esto, nosotros vamos a utilizar en primer lugar un ciclo repetir. Este ciclo repetir me va a permitir, como su mismo nombre lo dice, repetir varias veces lo que es el movimiento. ¿Cuántas veces se va a repetir? 1, 2 y 3. Entonces vamos a ubicar 3. Listo. Ahora, si yo repito un movimiento, va a ser, no va a terminar como debe ser. ¿Por qué? Porque en el primero es 1800, perdón, es 800, es 1000 y 1200. Entonces tiene que ir aumentando poco a poco lo que es el valor. Para eso nosotros vamos a crear una variable denominada distancia. ¿Cómo o qué es una variable? Una variable es un valor que nosotros normalmente vamos a definir que va a ir cambiando poco a poco. Entonces, vámonos directamente a variables y vamos a crear una variable. Esa variable la denominamos distancia o en este caso la denominamos recorrido. Enviar. Listo. Las variables se van a crear aquí y tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a establecer la primera distancia, como mencionaba, 200, 400, 600 y 800. Vamos a establecer en la parte de arriba, antes de repetir, recordemos, antes de repetir, porque nosotros primero vamos a establecer esa distancia. ¿Por qué? Porque si yo lo establezco adentro, va otra vez a ubicarse 800. Entonces, lo ubicamos afuera de antes del ciclo repetir. ¿Cuál fue la distancia que mencioné? 800 milímetros. Listo. Si yo pongo play, pasará lo siguiente. Primero, no va, o en este caso, la distancia se estableció, pero todavía no estoy recorriendo, ¿verdad? No estoy recorriendo. Entonces, vamos a comenzar a recorrer. Vamos al tren motriz, unidad adelante. Veamos. Viene 800 y siguió adelante. ¿Por qué? ¿Por qué siguió adelante? Porque está repitiendo. Se está una y otra vez. Listo. Entonces, seguirá adelante 3 veces. Listo. Entonces, una vez que siga adelante, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar un nuevo comando que se llama imán, energizar. ¿Para qué sirve esto? Para que el tren delantero se ubique un imán y se pueda pegar directamente aquí. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a quitar esto de unidad adelante. Vamos a ubicar. Ubicamos. Conducir adelante. Pero yo quiero
ubicar los milímetros que yo necesito, en este caso de la distancia o el recorrido. Entonces yo vengo a variables, ubico recorrido y lo pongo donde están los milímetros. ¿Qué quiere decir? Va a conducir adelante por 800 milímetros. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo play, va a conducir adelante por 800 milímetros y otra vez se vuelve a repetir 3 veces 800 milímetros. Entonces, una vez que haya llegado eso, ¿sí? Una vez que haya llegado eso, tiene que pegarse el disco. Entonces, no vamos a activar el imán cuando ya está aquí, sino que debemos activarlo desde el inicio. Entonces, vamos al imán, energizar imán antes de poder conducir, ¿sí? Antes de poder conducir. Y veamos. Vemos, se energiza, se pega el primer disco. ¿Sí ven? Se pega el primer disco. Listo. Una vez que llegue a los 800, tiene que girar directamente y volver al inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tiene que girar 180 grados, girar a la derecha, 180 grados, que es decir que va a dar media vuelta y va a seguir recorriendo. Entonces, tiene que recorrer el mismo espacio que recorrió antes. Entonces, lo mismo. ¿Sí? Y por último, tiene que volver a girar 180 grados. Veamos. Gira, vuelve y gira. Ya, listo. Entonces, cuando llega aquí, tiene que dejar directamente el disco. Entonces, vamos a utilizar el mismo comando de energizar, solamente que en vez de aumentar, le vamos a ubicar soltar. Vamos a darle play. Ya, listo. Ahora, recordemos. Al momento de llegar a ese punto, ¿verdad? Llegar a ese punto, antes de girar le podemos poner energizar, ¿sí? Para que llegue directamente, recoja, conduzca, suelte y gire, ¿sí? Suelte y gire, para que no se quede pegado directamente. Listo, ya tenemos nuestro código, pero ahora tiene que ir aumentando 400 en cada uno. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dentro del ciclo repetir, la variable irla aumentando de 400 en 400. Entonces, nos vamos a variable, ubicamos establecer variable y tenemos que aumentarle 400. Es decir, que tenemos una operación matemática. Entonces, vamos más arribita, donde está el más, ubicamos los operadores matemáticos y ahí ubicamos que el recorrido es igual ahora al recorrido, perdón, al recorrido más 400. Es decir, que ahora se va a aumentar. Entonces, tenemos la práctica de esta manera. Recoge, gira, recorre de nuevo, deja, gira, ahora recorre 400 más. Gira, viene, deja ahí, vuelve a recorrer. Y como nomás se puso el ciclo repetir 3 veces, una vez que haya dejado el tercer disco, quedará en el mismo lugar. Eso sería con respecto a la práctica de los discos. Muchas gracias por haber visto lo que es este video. Recordemos igualmente que los comandos básicos que utilizamos hoy día fue las variables. Las variables es hacer una variable. En imán, energizar imán, aumentar y soltar. Y por último, el ciclo repetir. Muchas gracias por habernos visto y espero que en el siguiente video nos ayudes con un like.